Ahora nos corresponde estudiar cómo medir la calidad de un estimador. Cómo medir la calidad de un estadístico o un estimador. Entonces, nos vamos a recordar cuál es el contexto en el que estamos. Tú tienes x1 hasta xn, todos son datos I y D provenientes de una familia de distribuciones que las indexamos con x y teta, y x está en el espacio de información y teta pertenece al espacio de la naturaleza. Fue lo que vimos en el video anterior. Entonces la pregunta que tú haces es la siguiente, mira. Imagínate que tú tienes aquí, este es el espacio teta donde vive tu parámetro. ¿Ya? Este es el espacio de naturaleza, que es los reales en este caso. Entonces imagínate que el espacio, el teta está aquí. Este valor, ¿te acuerdas que este es un valor fijo? Teta se ubica acá. Entonces, tú, a través de esta información, de x1 hasta xn, toda esta información, construyes un estimador que le vas a llamar teta gorro. Entonces, la pregunta que tú puedes hacer ahora, bueno, ¿puedo situar yo este teta gorro aquí en esta línea? Bueno, yo lo podría ubicar acá, por ejemplo. Aquí va a estar teta gorro. Entonces, si tú te acuerdas, ese es fijo, pero esta es una variable aleatoria. ¿Ok? Entonces la pregunta que surge ahora es, ¿cómo yo puedo medir la discrepancia entre el parámetro verdadero y el estimador? ¿Cómo puedo medir esa discrepancia? Porque si el estimador cayera exactamente aquí, no podemos tener un estimador mejor que ese. Pero lo que tú quieres saber es cómo calcular o cómo estimar esa discrepancia que hay. Porque no siempre vas a caer sobre el estimador. Entonces, para eso existen medidas, digamos, medidas de calidad. Entonces, la pregunta que surge aquí es cómo cuantificar, ¿ya? Cómo cuantificar la discrepancia entre teta gorro y teta. Y para eso entonces nosotros vamos a usar algunas medidas que te dicen cómo es la calidad de este estimador. Entonces, porque tú podrías tener más de un estimador. Entonces, si tienes más de un estimador, tú podrías decir ahora cuál de los dos es mejor. ¿Cuál va a estar más cerca de teta en algún sentido? Entonces, ¿cómo definir una métrica entre estas dos cantidades? Eso es lo que vamos a estudiar. La primera medida que mide la calidad de un estimador es el sesgo. ¿Ya? ¿Tú te recuerdas que el concepto de sesgado tiene que decir cargado? Eso lo vimos en estadística descriptiva, cargado, ¿cierto? No simétrico, sino que cargado hacia un lado. Bueno, aquí el sesgo es una cantidad que se define como la esperanza de teta gorro menos teta. Entonces tú dices, esta cantidad es una cantidad fija, pero esto, la esperanza, esto lo tengo que calcular. Si la esperanza de este parámetro, de esta estimación, es muy cercano a teta, entonces, si es exactamente teta, el sesgo va a ser 0. Entonces, la definición dice lo siguiente. Ya, la definición dice, el estimador teta gorro es insesgado, es decir, no tiene sesgo, si y solo si el sesgo es igual a 0. ¿Qué quiere decir que el sesgo es igual a 0? O equivalentemente, la esperanza de teta menos teta vale 0, o equivalentemente, la esperanza de teta es igual a teta. Entonces, fijémonos en esta última ecuación. Un estimador es insesgado si esto se satisface. ¿Qué significa eso? Y yo voy a ubicar aquí la esperanza de teta gorro. Y si esa esperanza de teta gorro cae exactamente aquí, en esa recta, entonces vamos a decir que el estimador es insesgado. Es decir, es una buena cosa saber que en promedio estamos sobre el verdadero parámetro. Esa es la idea. En promedio estamos sobre el verdadero parámetro. Porque recuerda que la esperanza es un promedio, pero calculado sobre eventualmente infinitos elementos. Por otro lado, nosotros podemos calcular la varianza. ¿Sí? Por otro lado, podemos calcular la varianza del estimador, que en algún sentido nos proporciona una medida de la discrepancia que hay entre los datos, ¿cierto? Entre la estimación y el parámetro. Entonces, en el fondo, esto te mide la dispersión que existe en torno al valor medio. ¿Ok?
Pero resulta que tú podrías calcular esa varianza y por otro lado tienes el sesgo. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿existe una medida que conjugue estas dos cantidades? Porque para todas las distribuciones nosotros tenemos el valor esperado es este, la varianza es esta. Entonces, la pregunta ¿es posible combinar estas dos cantidades para crear una medida que tenga que ver con la discrepancia entre teta gorro y teta, pero que las considere las dos al mismo tiempo? Bueno, la respuesta es sí. Y esa cantidad se llama error cuadrático medio. ¿Okay? Eso se llama error cuadrático medio. ¿Qué es el error cuadrático medio? Bueno, lo vamos a denotar así, error cuadrático medio de teta gorro. Eso va a ser la esperanza de teta gorro menos teta al cuadrado. Es decir, tú estás tomando el valor medio de todas las desviaciones al cuadrado entre el estimador y el verdadero parámetro. Y esa es una cantidad que va a ser muy útil. ¿Por qué? Mira, porque existe un teorema, que lo voy a enunciar a continuación. ¿Te das cuenta? Este teorema te dice cómo es posible combinar el sesgo con la varianza. El teorema te dice, mira, el error cuadrático medio de este estimador se puede escribir como la suma de dos partes. Una es la varianza de teta, gorro, más la esperanza de teta, gorro, menos teta al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que el error cuadrático medio se puede escribir como la varianza del estimador más, y fíjate qué es esto. Esto es el sesgo al cuadrado. Entonces, en el fondo, podrías tener un estimador que tenga varianza muy pequeña, pero sesgo muy grande. O podrías tener un estimador que sea insesgado, y esto no vale. Eso se refiere entonces a que solamente comparas las varianzas. Entonces, podemos poner aquí como observación. Si un estimador es insesgado, ¿qué significa eso? Que la esperanza de teta gorro vale teta, entonces esto vale 0. ¿Te das cuenta? Si el estimador es insesgado, entonces esto vale 0. Y el error cuadrático medio, entonces el error cuadrático medio de teta solamente se reduce a calcular la varianza de teta gorro. Entonces si el estimador es insesgado, el error cuadrático medio se reduce solamente a calcular la varianza del estimador, que es algo más sencillo. Entonces si tú consideras la clase de todos los estimadores insesgados, el error cuadrático medio corresponde a la varianza. Y segunda cosa, aquí tenemos un criterio. ¿Cierto? Este se llama criterio de eficiencia relativa. Porque en el fondo, si tú tienes dos estimadores, imagínate que tú tienes un estimador teta 1 gorro y teta 2 gorro. Dos estimadores de la misma cantidad teta. Entonces, diremos que teta 1 gorro es mejor que teta 2 si solo si el error cuadrático medio de teta 1 es menor que el error cuadrático medio de teta 2. Tú podrías tener 5 estimadores de la misma cantidad. Y yo te pido encontrar cuál es el mejor de ellos. ¿Qué haces tú? Calculas el error cuadrático medio de esos 5. ¿Y cuál es el que eliges? El que tiene error cuadrático medio más pequeño. ¿Por qué? Porque el error cuadrático medio está ponderando estas dos cosas. Si todos los estimadores, por ejemplo, fueran insesgados, entonces compararías las varianzas de los 5 estimadores y proporcionarías a aquel estimador como el mejor, aquel que tiene la varianza más pequeña. Como el teorema es tan importante, vamos a hacer la demostración. Pero un extracto de la demostración. Primero lo que queremos mostrar es que el error cuadrático medio de teta gorro es igual a la varianza de teta gorro más la esperanza de teta gorro menos teta, todo eso al cuadrado. Eso es lo que queremos probar. Entonces, por definición, ¿qué cosa es el error cuadrático medio de teta gorro? Por definición, eso es la esperanza de teta gorro menos teta al cuadrado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sumar un cero conveniente aquí dentro. Entonces en vez de
poner teta menos teta gorro, vamos a poner teta gorro menos la esperanza de teta gorro. Y más la esperanza de teta gorro menos teta. Y todo esto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si tú simplificas esas dos cantidades, te queda exactamente lo de arriba. Entonces, la pregunta ahora es, ¿para qué hacemos eso? Porque vamos a asociar estas cantidades de esta manera, como binomios. ¿Te das cuenta? Así. Entonces, si nosotros asociamos estas cantidades de esa manera y elevamos al cuadrado, esto nos van a quedar tres términos. La esperanza del primer término al cuadrado, es decir, teta gorro menos la esperanza de teta gorro al cuadrado. Ese primer término al cuadrado. Más el segundo término al cuadrado, es decir, la esperanza de teta gorro menos teta, todo eso al cuadrado, más la esperanza de qué cosa, bueno, dos veces la esperanza del producto, teta menos la esperanza de teta gorro por la esperanza de teta gorro menos teta. Eso es. Entonces, usando el hecho de que la esperanza de una constante es la misma constante, se puede probar que este término es cero. Yo eso te lo voy a dejar, es muy sencillo. Te lo voy a dejar de tarea a ti. ¿Ya? Probar que esto es cero. Si tú separas esto, te vas a dar cuenta claramente que eso es cero. Pero ahora, esta cantidad es igual a qué cosa. Si tú te fijas en la definición de varianza, ¿qué es esto? Esto precisamente es la varianza, ¿te das cuenta? La esperanza de las desviaciones al cuadrado, desde la media, eso es la varianza de teta gorro. Más, y si tú te das cuenta, escribe esta cantidad. Mira, fíjate qué es esta cantidad. ¿La esperanza de teta es un número o es una variable? Esto es un número. Esto es un número fijo. Y esta es la esperanza, y aplicaste el operador esperanza, esto es un número también. Por lo tanto, todo esto es no aleatorio. Y la esperanza de una constante al cuadrado es la constante al cuadrado. Así que en realidad la esperanza de esto es esto mismo al cuadrado. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, esa esperanza es la esperanza de teta gorro menos teta al cuadrado. ¿Y te das cuenta que eso es a lo que queríamos llegar? Este no es otra cosa que el sesgo al cuadrado. Por lo tanto, hemos probado que el error cuadrático medio satisface esta fórmula que es muy conveniente. Nosotros la comentamos bastante en el video anterior. Entonces, recordemos, tenemos la primera medida de calidad de los estimadores, el sesgo, y la segunda medida, el error cuadrático medio, que cuando el estimador es insegado se reduce a la varianza, pero considera estos dos elementos como medida de decisión. En tercer lugar, vamos a analizar brevemente la noción de consistencia. Y esto va a ser bien familiar para nosotros, porque en el fondo lo que nosotros tenemos es la misma familia, x teta, donde el x está en el espacio de información y teta está en el espacio paramétrico. Y lo que nosotros tenemos ahora es un estimador que le vamos a poner un índice ahí n, porque este estimador va a ser función de n. ¿Por qué? Porque la muestra involucra un n, pero nuestra intención es que este n se vaya a infinito. A veces cuando tú no puedes encontrar propiedades de los estimadores con n finito, tú haces andar este n a infinito, y en ese caso cuando el n es muy grande, puedes encontrar ciertas propiedades de este estimador. Entonces, para enfatizar el hecho de que el n crece, lo vamos a poner ahí como un subíndice. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Queremos ver alguna propiedad que tenga que ver con este n yendo a infinito. Y esa propiedad es esencialmente la convergencia en probabilidad. Entonces, lo vamos a resumir así, mira. Para todo epsilon mayor que 0, para todo epsilon mayor que 0, entonces diremos que teta gorro es consistente para teta o de teta. Sí, solo sí, lo que va a suceder acá es que el límite cuando n va a infinito, ¿de qué cosa? De la probabilidad de que estas dos cantidades
la distancia entre estas dos cantidades sea más grande que un epsilon, eso en el límite es 0. Entonces tú puedes pensar esto como un conjunto. Y a medida, tú fijas ese epsilon. Entonces a medida que aumenta el n, siempre es posible encontrar un n, fijas el epsilon, y siempre vas a encontrar un n más grande, de tal manera que a partir de ese n hacia arriba, estas cantidades son lo más pequeñas posible. Entonces, esta probabilidad en el límite es 0, y nosotros vimos este tópico. No sé si tú te acuerdas cuando nosotros definimos convergencia en probabilidad. Entonces, esto es equivalente a decir ¿qué cosa? Esto es equivalente a decir que el estimador teta n converge en probabilidad a teta, cuando por supuesto n va a infinito. ¿Ya? Entonces, si tú tienes la convergencia en probabilidad de ese estimador, entonces es una cosa buena. ¿Qué significa en la práctica eso? ¿Para qué le sirve a un ingeniero la consistencia? Bueno, esto te dice que si tú inviertes más dinero en tomar una muestra más grande, eso significa que a medida que aumenta la muestra, esta distancia, la probabilidad de esta distancia va a ser cada vez más pequeña. Por lo tanto, no es un dinero que tú vas a desperdiciar. ¿Cuál sería la noción contraria a la consistencia? Que tú cada vez sacas una muestra más grande, pero no obtienes una mejor estimación en probabilidad. Eso sería un gasto de dinero innecesario. Por tanto, la consistencia es algo sumamente importante. ¿Qué significa eso? Que a medida que aumento la muestra y tengo más información, la estimación mejora. Mejora en este sentido de la probabilidad. Y si tengo infinitas muestras, entonces esto exactamente cae en probabilidad en ese parámetro. Entonces la noción de consistencia es una noción bastante interesante. Y la cuarta noción que vamos a ver, que tiene que ver con esto, se llama consistencia en error cuadrático medio. ¿Ya? En error cuadrático medio. ¿Qué significa que un estimador sea consistente en error cuadrático medio? Entonces, es simplemente esto, mira. Diremos que teta gorro es consistente en error cuadrático medio. ¿Ya? Sí, solo sí. Mira lo que va a suceder. El límite, cuando n va a infinito, del error cuadrático medio de teta gorro, eso es 0. Qué interesante. O sea, lo que estás diciendo es que si en el límite el error cuadrático medio va a 0, es consistente. Pero ¿qué significa eso? Significa que en el límite el sesgo ya no importa porque estamos sobre el parámetro y la varianza en el límite es 0. ¿Te das cuenta? Esas dos cosas estás diciendo. Entonces, toda esta cantidad, cuando n crece, se tiene que ir achicando. Eso significa que a medida que crece, el estimador cada vez es mejor. Y si eso en el límite es 0, entonces el estimador es un estimador consistente para teta, ¿no? Vamos a anotar ahí, para teta. Entonces, existe un teorema muy importante que relaciona las dos nociones de convergencia que hemos visto, las dos nociones de consistencia. Este teorema dice que si un estimador teta sub n es consistente en error cuadrático medio, esto implica entonces que teta sub n es consistente en el primer sentido que nosotros vimos. A veces se le llama consistencia simple. Entonces significa que la consistencia en error cuadrático medio, que tiene que ver con el sesgo y la varianza, es una consistencia más fuerte que esta otra. Implica, si yo pruebo que un estimador es consistente en error cuadrático medio, significa que es consistente, es decir, la probabilidad de esa diferencia va a ser en el límite. Entonces, ¿cuál es la demostración de este teorema? Que es muy simple. Bueno, lo que nosotros queremos probar, entonces supongamos que teta n es consistente en error cuadrático medio. ¿Ya? Esa es nuestra hipótesis. Es esto. Entonces queremos probar. ¿Qué queremos probar? Queremos probar. ¿Qué cosa? Que el límite, cuando n va a infinito, de la probabilidad de teta sub n menos teta más grande que epsilon, queremos probar que para todo epsilon más grande que 0, eso es igual a 0. Pero entonces, esta probabilidad, nota lo siguiente. Nota lo siguiente. Esta probabilidad, la voy a poner aquí, esta probabilidad de teta menos teta más grande que epsilon,
la podemos acotar. ¿Te acuerdas que esto lo vimos en algún video donde existía una desigualdad que era la desigualdad de Chebyshev? Esa desigualdad dice que lo podemos acotar por el valor esperado de teta menos teta al cuadrado partido por epsilon cuadrado. Entonces, esto te pregunto, ¿qué cosa es? Eso es el error cuadrático medio de teta, gorro. Pero cuando el estimador supusimos que era consistente en el error cuadrático medio, esa es una hipótesis que tenemos. Y si es consistente en el error cuadrático medio, ¿a dónde va el límite de esto? El límite va a 0. Entonces el límite va a 0 cuando n va a infinito. Eso significa entonces que si yo aplico el límite de esta probabilidad, eso evidentemente es 0. Por lo tanto, el límite cuando n va a infinito de la probabilidad de teta menos teta más grande que epsilon, ese límite es 0, o sea, el estimador es consistente. Por lo tanto, cada vez que yo tenga un estimador consistente en error cuadrático medio, eso entonces tengo la consistencia en el primer sentido. Esa es la demostración. Ahora, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para ilustrar esto. El ejemplo consiste en que nosotros vamos a considerar una variable que es binomial. ¿Te recuerdas de la variable binomial? La variable binomial es una variable que tiene dos casos posibles, éxito y fracaso. Y la probabilidad de éxito es P, y te recuerda que si tú repites n veces el experimento, la variable tiene que ver con la cantidad de éxitos que nosotros sacamos, de éxitos que tenemos. Entonces se propone este estimador. El estimador de P va a ser X partido por N. Y la pregunta que nos dicen ¿es este P consistente? Esa es la pregunta. Tú podrías proponer otro estimador, pero yo te estoy proponiendo este estimador de la probabilidad de éxito. La pregunta ¿es ese estimador consistente? Entonces tú podrías usar bien este teorema. Es decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ir directamente a analizar el error cuadrático medio, la consistencia en el error cuadrático medio, porque si es consistente en el error cuadrático medio, entonces es consistente simple. Entonces, para analizar el error cuadrático medio, lo que tú haces es usar esa igualdad. El error cuadrático medio, entonces, de P gorro es la varianza de P gorro más, ¿te acuerdas? La esperanza de P gorro menos P, todo eso al cuadrado. Entonces voy a calcular la esperanza de P primero. ¿Cuánto vale la esperanza de P gorro? Es la esperanza de esto. Eso es la esperanza de X partido por N. Pero tú sabes que las constantes pueden salir de la esperanza, así que te queda 1 partido por N por la esperanza de X. Y la esperanza de X es la esperanza de una variable binomial, que tú la conoces. Eso es N por P. Entonces eso te queda 1 partido por N por P. O sea, esta esperanza vale P. ¿Qué significa eso? En términos de las definiciones que dimos, que este estimador es un estimador insesgado, porque la esperanza de P gorro es P. Eso significa entonces que este término del error cuadrático medio se anula. ¿Ok? Así que ya tenemos que el error cuadrático medio de P se reduce solamente a calcular la varianza de P gorro. Entonces vamos a calcular ahora la varianza de P gorro. La varianza de P gorro, ¿qué cosa va a ser? La varianza de X partido por N. Ese es el P gorro. Entonces lo reemplazamos ahí. Pero tú sabes ahora que las constantes, ¿cómo salen de la varianza? Salen al cuadrado. ¿Te das cuenta? Entonces esto queda 1 partido por N al cuadrado por la varianza de X. Pero esa varianza de X es la varianza de una distribución binomial. ¿Y cuál es la varianza de una distribución binomial? Eso tú lo sabes también de memoria. Eso es 1 partido por N cuadrado por N por P por 1 menos P. Entonces se cancela un N con S y finalmente eso nos queda nos queda P por 1 menos P partido por N. ¿Ok? Y esa es la varianza. Entonces, ¿cuándo un estimador es consistente en error cuadrático medio? Cuando el límite de esta cantidad, cuando n va a infinito, eso es 0. Pero entonces tú dices, mira, el límite, cuando n va a infinito, del error cuadrático medio de P gorro, es igual al límite, cuando n va a infinito, de esto. Porque el sesgo se canceló.
¿verdad? Y la varianza es esto. Así que te queda el límite cuando n va a infinito de 1, p por 1 menos p partido por n. Y como estas cantidades son fijas, recuerda lo importante que es saber que el parámetro es fijo, no varía. P es fijo, 1 menos p es fijo, y n se va a infinito. Por lo tanto, este límite es igual a 0. ¿Qué probamos? Que teta es consistente. Teta es... perdón, P es consistente. P gorro es consistente en error cuadrático medio. ¿Qué implica el teorema anterior? Entonces, por el teorema anterior, este P, que es x igual a partido por n, es consistente también, la primera definición. Y ahí termina entonces el ejercicio. Entonces te recuerdo que teníamos 4 nociones de calidad del estimador. Teníamos el sesgo, digamos, o tres nociones: el sesgo, el error cuadrático medio, la consistencia en error cuadrático medio y la consistencia simple. Entonces, cuando a ti te den 2 estimadores o 3 estimadores y te digan, determine cuál es el mejor estimador, tú tienes que usar estos criterios para determinar cuáles propiedades tiene cada estimador de los que tienes que decidir.